Hola a todos y buenas tardes. Continuando con los temas que estamos viendo sobre la elaboración de diagramas de flujo, diagrama de flujo de un proceso productivo de un producto, la elaboración de hojas de ruta, la explosión de los materiales, y demás aspectos, voy a ilustrarles a través de este corto video cómo es que debió de haber quedado realizado el ejercicio y para que también ustedes identifiquen los errores o detalles que tuvieron al momento de elaborar. Entonces, el proceso es el proceso de fabricación de una lámpara de noche. En este recuadro se describe el paso a paso de cómo se va fabricando la lámpara. Aparte, en un segundo párrafo está el proceso de ensamble. Entendamos que esta lámpara no se fabrica al 100% en esta empresa, ya que hay algunas partes como el foco, el cordón eléctrico y demás aspectos que son comprados a un proveedor. Con esta información, lo primero que vamos a hacer es la explosión de materiales. En esta hoja de Excel voy a elaborar la explosión de los materiales y anexar la lista de los menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar en el encabezado el nombre del producto. En este caso es la lámpara. Y una vez ubicando la lámpara, vamos describiendo las partes. La lámpara está compuesta por dos componentes principales. Uno es la pantalla y el otro, vamos a tomar una parte eje del producto, es el eje de soporte. Son las dos grandes partes por las cuales está compuesto, insisto, el producto principal. Para elaborar la pantalla, vamos a poner aquí, la pantalla tiene un aro o está conformada por un aro, por un lado los aros o el aro superior e inferior y por otro lado la tela. Y el eje de soporte también tiene dos partes principales. Uno es la base y el otro la base para el foco. De la base circular se desprende o se ensambla con la base, el cordón eléctrico. Y en el caso de la base para foco, cuando dijimos esto, necesitamos el portafoco y necesitamos el foco. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Bueno, haciendo esto más mejor y quede bien ilustrado, vamos a hacerle así. Cordón y abajo eléctrico. Siempre hay que fijarse en que el diagrama de árbol quede bien distribuido para que sea comprensible y o entendible. Entonces ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir uniendo cada una de las partes para que
que el diagrama de árbol vaya tomando forma. Se va a separar el foco. Vamos a mover un poquito hacia acá para que quede centrado. Vamos a alinear este también para que centrarlo más. Y listo. Así debería de quedar o debe quedar la explosión de los materiales. Nada más falta ponerles la cantidad de piezas de cada uno de los componentes de la lámpara. Entonces pegué aquí la imagen. Aquí vamos a pegar que para hacer una lámpara se van a requerir todos los demás elementos. Recomendación: cuando le pongan este número, no pongan el recuadro, se ve muy feo. Un fondo, solamente que se vea el número. Entonces, para hacer la parte de la pantalla, necesitamos un fragmento de tela, pero aquí necesitamos dos aros. Hablando del eje de soporte, solamente se requiere uno, de la base uno, de la base para foco también uno, del cordón eléctrico con todo y su clavija 1, del portafoco 1 y de foco 1. Es así como debe quedar la explosión de los materiales. A continuación haremos la lista de los materiales. Voy a aprovechar para insertarla aquí mismo. Entonces primero ponemos el conceptivo, la descripción, la cantidad, la unidad de medición y por último el precedente. Y le vamos dando formato, para la redundancia, al formato. Y le vamos a asignar letras a cada una de las partes y componentes con base en nuestro
nuestro diagrama de árbol. La A va a ser la lámpara, el B la pantalla, el C el eje de soporte, los aros, la tela, la base de la lámpara, la base para el foco, y me faltan otros tres rengloncitos. La base para foco, el cordón eléctrico, el portafoco y el foco. La cantidad de todos es 1 a excepción de la lámpara, perdón, a excepción de los aros. La unidad de medición, en algunos son piezas, estos son metros, y luego su precedente. Entonces, para armar la pantalla necesitamos los aros y la tela. Este es de Para los aros no necesitamos nada, para la tela tampoco. O bien, algunos dirán que sí necesitamos para los aros, sí necesitamos la tela. Ahorita continúo con el eje de soporte. Entonces, para los aros necesitamos la tela y para la tela necesitamos los aros. Luego sigue el eje de soporte. El eje de soporte requiere la base y la base para foco. La base de la lámpara requiere el cordón eléctrico. La base para foco requiere al portafoco y al foco. El portafoco es la I y el foco es J. El cordón eléctrico no requiere nada, el portafoco no, y el foco tampoco. Entonces nuestra lista de materiales queda así como la estamos visualizando. Bien, ahora continuando, pues ya tenemos la exposición de los materiales junto con su listado. Ahora vamos a hacer la hoja de ruta. Y bueno, nada más llenamos con la información, área, departamento, producción, producto o ítem es la lámpara. El operario, pues vamos a poner el nombre de nosotros. Nombre de la parte, en este caso, como no es una componente, vamos así. Número, si la empresa le asignara un código al componente, al producto, se lo pondríamos o podemos anexarle así, ¿no? Es el número de parte, plano, vamos a ponerle que sí,
Cliente, mueblería mexicana, y es el pedido 0023. Número de parte OITEM. Vamos a colocar el abecedario que representa cada una de las partes. Y termina hasta la J. Secuencia de fabricación. La secuencia de fabricación es la que tenemos descrita en el texto. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Lo primero que dice es que hay que cortar el eje o soporte de la lámpara. ¿Esto con qué se hace? Dice con una sierra. Entonces la máquina es la sierra. Tiempo de la operación, aquí mismo nos indica el texto, 2 minutos con 30 segundos. Luego cortar el eje, dice el texto seguidamente, tornear nudos del eje. Esto se hace con un torno y el tiempo de ejecución es de 22 minutos. Después de tornear los nudos, realizar 2 barrenos en cada extremo de los ejes. Realizar barrenos en los extremos. Esto se hace con un taladro y tiene una duración de 6 minutos. Posteriormente, después de realizar nos dice barnizar de forma manual. Barnizado. Esta es una operación manual, pero si tiene un tiempo, el tiempo es de 45 minutos. Esto porque pues, incluye el tiempo en que se seca el barniz. Después de barnizar, viene una inspección. La inspección es revisar que los componentes hayan quedado correctos. El tiempo de la inspección es algo muy rápido, es de 1 minuto con 15 segundos. Después de la inspección, bueno, voy a borrar estas letras porque ahorita van a crear confusión. Después de realizar la inspección, vamos hasta acá. Esto ya lo hicimos. Dice cortar la base del portafoco. Cortar base. Nuevamente, esto se hace con una sierra. Tiene un tiempo de 3 minutos. Después de cortar la base, también hay que tornear para darle la forma base al diseño. Esto se hace con un torno y esto dura 12 minutos. Después de tornear, hay que cortar la base de la lámpara. Se corta con una sierra. Tiene un tiempo de 6 minutos. Después de que se corta la base de lámpara, también hay que tornear y dar acabado. Obviamente se hace con el torno y tiene un tiempo de 36 minutos. Después de tornear, llevamos hasta acá. Dice lijar.
Esta es una operación manual y se tardan 15 minutos. Después de lijar, viene barnizar. Es una operación manual. Tarda 10 minutos. Finalmente viene una inspección. La inspección es de 2 minutos. Es una operación manual y dura 2 minutos. Luego vienen los aros. Cortar aros. Cortar aros. Los aros de la pantalla. Esto se hace con una sierra y tiene una duración de 8 minutos. Después de cortar los aros hay que formarlos, pero esto se hace de forma manual. Y tiene una duración de 24 minutos. Finalmente, las últimas dos operaciones, pegar tela, también es una operación manual y se hace en 18 minutos 50 segundos. 18 minutos 50 segundos. Y viene una inspección final. Sigue siendo una actividad manual y dura 2 minutos. Ahora, dice aquí número de parte o ítem. Entonces, lo primero que se hizo acá fue el soporte. El soporte, el eje de soporte es la letra C. Luego, la base, cortar la base, es la F. Corrección no es la F, es la base para foco y es la G. Esta sí es la F. Y por último, esta es la pantalla. Entonces, todas estas actividades le competen a C, esta es a G, esta es a F y por último a B. Nuestro formato tendría este diseño. Viene aquí una parte de observaciones. Vamos a anotarle todas las partes de madera deben lijarse y barnizarse conforme a los requerimientos del cliente. Elaboró, fuimos nosotros los autores. Vamos a inventar un nombre mejor. Elaboró. Vamos a pensar que esto lo elaboró el jefe de producción. No sé, vamos a ponerle Carlos Rodríguez. Lo revisó su jefe de producción, jefe de línea. No sé, vamos a poner que es una mujer. Daniela González Álvarez. Y autorizó pues, el gerente de producción, Enrique Sotomayor Fernández. Cada uno firma y autoriza que esta hoja de ruta se dé a conocer a los trabajadores. Después de que ya tenemos nuestra hoja de ruta,
hay que realizar nuestro cursograma analítico o bien el diagrama de operaciones de proceso. Hagamos el diagrama de operaciones de proceso empleando Lucidchart. Entonces, recordemos que en el formato tenemos que poner el nombre de las partes por las que está compuesto el producto. Vamos a hacerlo. Lo voy a apoyar en el Excel para ir colocando las partes del producto. Entonces empezamos de derecha a izquierda y lo primero que vamos a poner es el eje de soporte. Después, la base, la base para foco, el cordón eléctrico, el portafoco, foco, pantalla, los aros y finalmente entonces ya una vez descritas todos los títulos del diagrama, vamos a anexar datos técnicos de cada uno de los componentes, empezando por el eje de soporte. Vamos a combinar la pantalla. Las medidas y dimensiones del eje de soporte es 41.4 por 2.1 de la base es 17.5 por 3.7. De la base para foco, foco del portafoco 4.5 por 1.2. El cordón eléctrico este no tiene dimensiones, vamos a pensar que es de 2.5 metros de largo. El portafoco es de 10.2 por 2.7.
2.1. Foco es de 9.6 por 2.2. La pantalla es de 49.5 por 32 por 17.5. Los aros uno es de 49.5 de diámetro por 55 de espesor. El otro aro de la parte superior es de 17.5 de diámetro. Ya después de eso podemos ir haciendo el diagrama, empezando por el eje de soporte. Entonces, bueno, para hacerlo pues nos vamos a apoyar en la hoja de ruta, para más fácil. Entonces, recordemos que lo primero que hicimos fue el eje de soporte, que es la letra C, y es con el que estamos iniciando acá, eje de soporte. Lo primero que dice es que hay que cortar. Procurar que queden alineados. Primero hay que cortar. Después de cortar, necesitamos una flechita. Hay que tornear. Después de tornear, hay que realizar barrenos. Seguidamente, hay que barnizar. Después de barnizar, hay que hacer una inspección. Esto muy grande debe ser proporcional al tamaño de los círculos. Eso es lo que se le hace al eje de soporte. Luego tenemos la base, es la letra G. Perdón, aquí no era. La base y la base para foco. Entonces cualquiera de las dos. La base es la F. Y lo que se le hace es que se corta. Para ahorrarnos tiempo. 4, este sería la 5. Corta, luego tornear y dar acabado. 6. Lijar. 7. Barnizar.
diagnóstico y luego inspeccionar. Vamos a ver si ya se está. Pensé que iba a ser del mismo tamaño, no lo hizo. Este sería el 2. Después, con la letra G, que es la base para el foco, esta sería la 9, se corta y se tornea. Después tenemos a B. B es la pantalla. Y la pantalla está hasta por acá. La pantalla la traemos ahí. Esta sería la 11. Se cortan. Se forman los aros. Se pega la tela. Y se inspecciona. Este sería el 3. Bueno, aquí en la hoja de ruta, ahorita que lo observo, me faltó describir los ensambles. Entonces lo que voy a hacer es una pausa con el diagrama de operaciones de proceso y voy a culminar o terminar la hoja de ruta. Me faltó anotar los ensambles, entonces voy a dividir la pantalla así de este modo. Miento, no está acá, está aquí. Aquí dice subensamble 20. Esto vamos a ponerlo mejor aquí abajo. Ensamblar en el eje o soporte, que obviamente es la pieza 1. Ensamblar la base del portafoco. El portafoco es la pieza 2. Y la base, que es la pieza 3. Ese es el subensamble 20. Luego dice subensamble 30. Ensamblar en el subensamble 20 el cordón eléctrico, que es la pieza 7, y el portafoco, que es la pieza 6. Luego viene un ensamble 60. Dice ensamblar en el subensamble 60 la pantalla, es la pieza 4. Luego inspeccionar. Y finalmente el ensamble final. Ensamblar en el subensamble 60
pantalla. Mientras estoy copiando ahí nuevamente, ¿no? Sí, me equivoqué y no me dijeron. Ensamblar en el subensamble 30, que era 30. Foco, que es la pieza 5. Y ahora sí, ensamblar en el subensamble 60 la pantalla, que es la pieza 4. Luego inspeccionar. Y viene una nota. La nota dice: viene una nota que también hay que anexarla. Las piezas 5, 6 y 7 son adquiridas mediante proveedor. Entonces este formato de hoja de ruta lo tiene el trabajador o los trabajadores y así saben cómo fabricar el producto. Ahora sí, regresándonos al diagrama y apoyándonos en la hoja de ruta, vamos haciendo los ensambles. Dice subensamble 20, ensamblar en el eje soporte pieza 1. Bueno, quizás a lo mejor esto podría ser un tanto complicado para ustedes. Le está hablando de piezas y demás. Podemos enumerarlas también y a esto ponerle pieza 1, la base de toda la lámpara. Esta es la pieza 3. La del foco es la pieza 2. El cordón eléctrico es el número 7. El portafoco, acá no importa que no estén en orden. El 6 es antes que el 7. Simplemente para identificarlas mejor. El foco va a ser la pieza 5. La pantalla es la 4. Los aros, estos aros, ¿dónde está la 7? Está la 8 y la 9. Pieza 9. Entonces dice, ensamblar en el eje, en la pieza 1, la base del portafoco, que es la pieza 2, y la pieza 3. Entonces, después de la inspección, anexamos otra operación. Ah, caray. ¿Qué creen? Bueno, vamos a eliminar el otro diagrama para tener derecho a más piezas. A ver si se soluciona nuestro problema. A ver, permítanme solucionar este problemita. Bueno, retomando, entonces
Estamos aún con el primer ensamble, ensamblar en la pieza eje, la base del foco que es la 2 y la 3. Entonces, aquí tendríamos que ensamblar la figura. Este es el subensamble 30. El número de operaciones sería el 14. Y conectamos los ensambles directos. Y vamos a ver si esta flechita nos sirve. Ah, no. Bueno, bueno, si nos debe de servir esta flechita. La conectamos acá y el otro extremo aquí. Y hacemos lo mismo con esta. La conectamos ahí y la traemos acá. No debe de hacerse esto. Y la conectamos así. Ahí estamos denotando que se está ensamblando, lo que se dice en el subensamble 20. Después dice subensamble 30, ensamblar en el subensamble 20 el cordón eléctrico que es la pieza 7 y el portafoco que es la pieza 6. 6 y 7 las vamos a ensamblar, pero después necesitamos otra operación de ensamble y recordemos que es la 6 y la 7. Entonces, 6 y la 7. Ese es el subensamble 30. Luego el subensamble 60 dice ensamblar en el subensamble 30 el foco, que es la pieza. Eso es el subensamble 60. Entonces tenemos que insertar otro. Tenemos otro detalle, permítanme solucionarlo. Entonces tenemos que hacer el subensamble 60 en el que se ensambla el 30 y el foco 5, que es la pieza 5. Y buscamos la pista 5. Estamos denotando que el foco se ensambla en el subensamble 60. Luego, el ensamble final, ensamblar en el subensamble 60 la pantalla. Para hacer el ensamble final tenemos que ensamblar estos. Entonces, ¿qué numeración es? 16. Conectamos acá.
Ese sería el subensamble final que lo vamos a conectar aquí. Oh, tenemos otro detalle, permítanme solucionarlo. Ahora sí, continuemos. Entonces conectamos para ensamblar la lámpara. Y entonces regresamos con el ensamble final, el ensamble de la pantalla y luego una inspección. Esta es la 18, si no me equivoco. Conectamos. Viene una inspección. Esta sería 4. Después de la inspección, pues ahí quedaría, ¿no? No habla de un almacén, no habla de alguna otra actividad. Y entonces nuestro diagrama ya estaría terminado. Así es como debió de haberles quedado. Ya para finalizar, nada más sería anexar la tabla de resumen. Vamos a ver si podemos ensamblar tablas. Aquí está una tabla. También vamos a ver si nos permite, ya que posiblemente hemos superado. Así nos así. Tabla resumen. Bueno, mejor lo voy a corregir nuevamente. Bueno, así que se tabla resumen. Operaciones. Ah, mira, si podemos. Permite combinar. Ahorita lo investigo. Operaciones e inspecciones. Total de inspecciones 4. Total de operaciones 18. Herramienta 17, ¿no? A ver, déjame ver. Total de operaciones 17. Aquí le puse 18. Aquí me faltó. Esta es la 18. Y entonces esta es la 19. Total de operaciones 19. Ya nada más voy a eliminar esta columna. Aquí dice número. Voy a tratar de eliminar esta celda. Permítanme un instante. Bueno, al menos minimicé la celda, no la pude eliminar. Entonces, pues ya nada más importamos, perdón, exportamos el archivo como PDF, no como PNG. Ah, me falta el título. ¿Eh? El título. Y vamos a tratar de centrarlo. A ver qué tanto nos permite hacerlo.
ponemos el título. Oh, qué casualidad, justamente cuando quería agregarle el texto ya no podemos. Bueno, entonces si lo exportamos, abrimos el documento y listo. ¿Listo? Así es como debió haberles quedado su diagrama. Aún no concluye esta sesión, falta que elaboremos nuestro diagrama, perdón, el cursograma analítico. Este es más fácil. Bueno, ya hicimos la explosión de los materiales, la lista de materiales, la hoja de ruta, el diagrama de operaciones de proceso y ya nada más falta elaborar el cursograma analítico. Este cursograma analítico, para llenarlo, ocuparemos la información elaborada anteriormente. En el proceso ponemos proceso de elaboración de lámpara de noche. El operario, nosotros cogimos como operarios nuestro nombre, o podemos inventar uno. Materiales, en este caso se está empleando madera, tela, barniz o pintura, y las partes eléctricas como el foco, el cable eléctrico, que me falta, de hecho es cordón eléctrico, y el foco. El producto en sí es la lámpara, el lugar, vamos a poner la producción, la fecha, pongamos la de hoy, 26 de enero de 2022. Y vamos a enumerar acá en la primera columna, del 1 al 15. Y en la descripción nos apoyaremos con la hoja de ruta. Entonces, voy a poner la pantalla dividida para visualizar al mismo tiempo. Listo. Cuando se hace el cursograma analítico, hay que tener en cuenta también un plano de recorrido de los materiales. Es este que tenemos acá. Entonces, este es el taller de producción, así están distribuidas las áreas e incluso se da la distancia que hay entre cada una de esas áreas. Entonces, vamos a comenzar por elaborar el eje. Entonces, primero es cortar eje, soporte. Acá donde están los símbolos, le vamos a poner un asterisco. ¿Qué significa operación? Tiempo en minutos es 2 minutos 30. La distancia que hay, bueno, acá en el plano estamos en el área de corte, pero la madera salió del almacén y fue al área de corte. Entonces, acá no hay esta parte que sale del almacén y va al área de corte,
no lo menciona la hoja de ruta. Sin embargo, aquí nos pide una distancia, pero como estamos en el área de corte, o sea que ya se está cortando aquí la madera, aquí la distancia va a ser igual a 0. Luego de cortar el eje o soporte, viene el tornear nudos. Esta también es una operación. El tiempo de elaboración es de 22 minutos. La distancia, aquí sí hay una distancia entre el corte y el área de tornos es de 3.8 metros. Luego dice realizar barrenos en los extremos. Esta también es una operación que se hace con un taladro y dura 6 minutos. 6 minutos dura la operación. La distancia entre el área de torno y la elaboración de los barrenos en el área de taladro es de 4.5 metros. Después viene el barnizado. Es una operación y esto se lleva 45 minutos. La distancia entre estas áreas, entre el taladro y el barnizado, es de 5.2 metros. Después viene una inspección. La inspección es manual y dura 1.15 minutos. La inspección se hace mismo en el área de pintura, entonces no hay una distancia. Después continuamos con la base. Dice cortar base. Es una operación. Dura 3 minutos. Aquí la distancia es de 0. Después viene el tornear. Dura 12 minutos. Entre el área de corte y torneado hay 3.8 metros. Después viene la base para la lámpara. Es cortar base de lámpara. Es una operación, dura 6 minutos. Luego tornear y dar acabado. Es un tiempo de 36 minutos y la distancia es de 3.8. Hay que lijar. Es una operación, dura 15 minutos. Es en la misma área. Luego viene barnizar. El tiempo es de 10 minutos y la distancia entre el área de pintura y el barniz y el taladro es de 5.2. Después de barnizar viene una inspección.
La inspección es de 2 minutos. Luego vienen los aros, cortar aros, dura 8 minutos. Distancia. Formar aros, haciendo la operación, dura 24 minutos. Esto se hace en el área de corte, no hay distancia. Después, pegar tela es una operación que dura 18.50 minutos, segundos. La distancia está acá. Y entonces desde corte hasta acá son 13.8 metros. Luego de pegar la tela viene una inspección que dura 2 minutos. Y no hay distancia. Agregamos los ensambles. Ensamble del eje con la base, del portafoco y la base de la lámpara. Entonces, esta es la 16, la 17, la 18. Como es un ensamble, es una operación. La 18 es ensamble del cordón eléctrico y el portafoco. Después, la 19, ensamble del foco. La 20 sería ensamble de la pantalla. Y por último, no se nos especifica el tiempo, ni recorridos, ni nada. Entonces acá vamos a poner esa leyenda. No se especifica tiempo ni distancia. Esto aplica para todas estas operaciones. Entonces lo ponemos así. Tiempo después hay que unir los puntos. La línea debe tocar todos los asteriscos o los puntos que pusimos.
más. El formato quedaría así. Todavía no terminamos. Aquí en la tabla de resumen hay que contar cuántas operaciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 operaciones. Ahora sumamos el tiempo. Transportes 0, inspecciones 2, 3, 4, ceros, retrasos ceros, almacenes 0. Tiempo y minuto, vamos a sumar todos los minutos de las operaciones, sería estos, más estos, más estos. Sumémoslo, haciendo toda la sumatoria. Bueno, tendríamos que de las operaciones, no, perdón, contabilicé 213 minutos con 58 segundos, pero cometí el error de sumar las inspecciones, entonces permítame rectificar. Ahora sí, si no me equivoco, el tiempo total son 208 minutos con 53 segundos. Si lo queremos poner en horas, multiplicamos 208 por 60, le sumamos los 53 minutos y lo dividimos entre 3600. Esto sería igual, voy a poner aquí afuera, 3 horas 48 minutos. La distancia, ahora vamos a sumar todas las distancias, nada más de las operaciones. Sería entonces 3.8 más 4.5 más 5.2 más 3.8 más 3.8 más 5.2 más 13.8 y nada más. Esto es 40.1 metros. Aquí está pies, podemos cambiarlo a metros o bien hacer la conversión a pies. Y ahora hacemos lo mismo para los traslados. Perdón, de las inspecciones son 5 minutos 15 segundos. La distancia es de 0. De la inspección, perdón, aquí iría 0, no, de los traslados. Si bien los materiales se trasladaron de un lugar a otro, aquí no nos lo están indicando. Lo correcto es que sí estén incluidos, pero insisto, no nos los está marcando el documento, entonces se quedan así. Esta es la tabla de resumen. Aquí en observaciones precisamente podemos comentar eso. El tiempo total calculado, el tiempo total y la distancia, vamos a ponerle la distancia calculados
no incluyen los tiempos y la distancia en los traslados o recorridos de los materiales. Esa es una parte. La otra es que las operaciones de ensamble no incluyen tiempos ni se especifican traslados. ¿De qué sirve poner esto? Bueno, si se está haciendo un estudio para determinar el tiempo total de fabricación, no lo podemos calcular así porque estaríamos omitiendo información. De hecho, aquí falta información. Entonces, hay que darle solución a estas dos situaciones. Bueno, todos estos documentos, el cursograma analítico, la hoja de ruta, el diagrama de operaciones de proceso. De hecho, este diagrama de operaciones nos debe de coincidir. Fíjense que aquí dice que hay 19 operaciones y aquí tenemos 17. Hay 4 inspecciones y aquí tenemos 4. Vamos a ver por qué no nos coinciden. Estas 4 operaciones son estas 4. Luego viene una inspección. Luego vienen 2, 4, 5, 6. Bueno, son estas 2. Y luego estas 4 son esas 6. Hasta ahí vamos bien. Luego vienen los aros. Ah, miren. Acá solamente mediante una operación se armaron los aros. Se pega la tela y se formó la pantalla. Y acá son 4 ensambles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El error está aquí en la elaboración de la pantalla. Déjenme revisar los consecutivos. A lo mejor nos equivocamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. No, los consecutivos están bien. En total son 19. Pero acá, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ya verificamos que hasta aquí está bien. Son estos 3 cortararos. Ah, es que aquí faltó poner precisamente estos 2 ensambles. Estas 3 operaciones son estas 3. Viene una inspección. Esta inspección es esta inspección, pero no pusimos el ensamble de la tela con los aros. Eso va aquí. ¿Podemos solucionarlo? Sí. Para solucionar tendríamos que insertar las 2 operaciones de ensamble. Alrededor de esas 2 operaciones habría que insertarlas.
La cuestión está, también tendríamos que corregirlo acá. Entonces, independientemente de eso, así quedaría el cursograma analítico. Tenemos el cursograma, diagrama de operaciones, la hoja de ruta, la exclusión de materiales. Ustedes en el ejercicio que van a hacer exactamente lo mismo. Bueno, para empezar, tienen una actividad, la descripción de una operación, que es el cambio de aceite de motor en una agencia automotriz. Se describen las operaciones. Aquí no estamos ensamblando nada, pero sí van a poder hacer una hoja de ruta, el diagrama de operaciones y un cursograma analítico. Vuelvo a repetir, para resolver este ejercicio contenido en la hoja 1, ustedes ya lo tienen que hacer una hoja de ruta, un diagrama de operaciones de proceso y un cursograma analítico. Verifiquen que el cursograma y el diagrama de operaciones coincidan, tanto en cantidad de operaciones, transporte, inspecciones, retrasos, almacenamientos y el tiempo. Ya para finalizar, les comento que estos diagramas se hacen en dos versiones. La primera versión es la versión actual, la primera que se hace. Y luego hay una segunda versión de cada uno de estos formatos, que es la versión de mejora, en la cual se hacen ajustes al proceso, se reducen tiempos, se reducen movimientos, de tal manera que esos tiempos y esos movimientos representen, esa reducción de tiempos y movimientos representen beneficios para la empresa. Cuando veamos administración de la producción, vamos a ver qué importancia tiene hacer estos diagramas. Bueno, finalizo acá. Espero que este material sea de su utilidad y ayude a reforzar sus conocimientos.